Bienvenidos a Tus Derechos, programa del Tribunal Constitucional del Perú, cuyo objetivo es difundir los derechos fundamentales. En esta ocasión trataremos acerca del tema de impedimento de salida del país para aquellas personas que no cumplen con pasar alimentos a sus hijos. Para tratar este tema, contamos con la presencia de dos destacados panelistas, la doctora Beatriz Ramírez Guaroto, abogada, integrante del programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, y del doctor Mariano González Fernández, consultor en política jurisdiccional. Bienvenidos al programa. Gracias. Doctora Ramírez, ¿en qué casos procede el impedimento de salida del país para aquellas personas que no cumplen con pasar alimentos? Digamos que ha habido un antes y un después. Antes de noviembre del año pasado solo correspondía solicitar el impedimento de salida del país en aquellos casos en que no estaba asegurado la asignación anticipada, es decir, esa pensión provisional que te dan antes de la sentencia. Ya respecto a la sentencia firme, es decir, cuando ya tenías una sentencia, no era posible pedir el impedimento de salida. A partir de noviembre del año pasado se ha ampliado, y es decir, yo puedo pedir un impedimento de salida tanto cuando no me pagan la pensión provisional antes de la sentencia, como cuando no están pagando o no está asegurado el pago de la sentencia. Es decir, puedo pedirlo para la asignación anticipada previa a la sentencia o cuando no está asegurado el pago de la sentencia de alimentos. ¿Y usted está de acuerdo, doctor, de que esa medida exista? Si bien es cierto, creo yo que toda medida cautelar tiende, digamos, a proteger algún derecho, ¿no? En este caso, en el tema de impedimento de salida del país, hasta antes de la modificatoria, solamente garantizaba la asignación anticipada, es decir, una medida provisional hasta que el juez emita un pronunciamiento final en la sentencia. Sin embargo, consideramos que aún con la modificatoria podría darse el caso de algún exceso por parte de algún juez, ¿no? Dado que lamentablemente podría entenderse pues de que no está suficientemente garantizada y se declara el impedimento de salida del país del obligado. Y, perdón que lo interrumpa, pero ¿cómo se garantizaría el pago de los alimentos? El pago de los alimentos se puede garantizar mediante la constitución de una garantía, es decir, pagando, haciendo un depósito de un monto X, de acuerdo proporcional, de acuerdo a la pensión que se asigne. Puede ser además, si el obligado, por ejemplo, tiene un trabajo estable, un trabajo fijo, es pagado por planilla y el empleador se compromete, digamos, a realizar el descuento mensual por planilla, entonces, y cosas como este estilo, ¿no? Entonces, si un obligado de alimentos está cumpliendo regularmente, en forma responsable con sus obligaciones alimenticias, con sus hijos, yo creo que el impedimento de salida del país sí es una medida exagerada cuando hay cumplimiento y cuando hay garantía del cumplimiento, ¿no? ¿Esta posibilidad de impedir la salida de una persona del país es eficaz? ¿Asegura un real cumplimiento del pago de los alimentos? Habría que plantearse que el impedimento de salida yo lo tengo que interponer cuando justamente no está garantizado. Es decir, el impedimento de salida es una forma de coaccionar a que me garantice el cumplimiento de la obligación alimentaria. Lo que nos importa a todas y a todos es que las personas no se escabullan a sus obligaciones, incluyendo las obligaciones alimentarias. En tanto esté asegurado que van a cumplir, no debería existir el impedimento. Pero en tanto no esté asegurado, el impedimento es una forma de coaccionar para que esto se dé. Más concretamente, ¿qué pasa si un trabajador, conocí por ejemplo el caso de un trabajador de una empresa de aduanas, había atravesado una situación bastante difícil, sin embargo, por su trabajo requería viajar de vez en cuando, entonces tenía impedimento de salir del país. Al no poder viajar, hoy ese señor está desempleado. Y por lo tanto, ¿usted consideraría que esta medida de impedimento de salida del país afectaría algún derecho constitucional? Claro que sí, el derecho, digamos, a la libertad, ¿no? Al libre tránsito concretamente, ¿no? Entonces, es difícil sopesar si, claro, uno puede ponerse a pensar, ¿qué es más importante, el derecho de los alimentistas o los derechos fundamentales de una persona, ¿no? Entonces, entrar en esa situación, obviamente van a haber voces que opinen a favor y en contra, ¿no? Doctora Ramírez, ¿qué opinión le merece el ejemplo que nos ha brindado el doctor, el trabajador de aduanas?
Claro. que quería trabajar esporádicamente, pero regresar, entonces. ¿Qué opinas? Por supuesto, cuando hay una salida esporádica y laboral, el impedimento de salida no es una medida que se da para hoy y para siempre, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente flexible. Para eso requerimos juezas y jueces capacitados para tomar medidas que sean realmente razonables, ¿no? Y también Es decir, empleadores que brinden información oportuna. Por supuesto, ¿no? El problema, digamos, cualquier abogado y cualquier ciudadana y ciudadano sabe que las leyes, las normas, no son las que hacen efectivas necesariamente los derechos, sino las decisiones y su razonabilidad. El asunto es que el impedimento de salida está hecho solo para garantizar que haya un pago efectivo, ¿no? Y que no se vaya a la persona a huir. En eso no tiene que haber una extralimitación. Es decir, la norma tiene que asegurarnos cubrir todas las situaciones, tanto la que el doctor expone como las situaciones lamentablemente cotidianas en las que los demandados fugan del país y dejan la pensión de alimentos para que la pague el cielo. Hasta ese momento podemos concluir entonces que la medida de impedimento de salida del país está bien dada, procede, siempre y cuando no se garantice un efectivo pago de la pensión de alimentos. Después de la pausa comercial continuaremos con este interesante debate. ¿Sabías que nadie puede impedirte el acceso a tu propiedad cerrando las calles con rejas o tranqueras? ¿Sabías que, si estás embarazada, no puedes ser víctima de ningún tipo de distinción, exclusión o restricción? Continuamos con tus derechos. Y antes de proseguir con el debate sobre el tema del impedimento de salida del país para aquellas personas que no pasan alimentos a sus hijos, escucharemos lo que opina la gente en la calle. Adelante con las encuestas. Me parece muy bien, no deben de salir. Porque deben de cumplir primero acá con sus juicios. Que los retengan acá para que paguen, para que cumplan con sus hijos, ¿no es cierto? Como debe ser. Yo creo que debería aplicarse, al menos si es que la persona no está cumpliendo con su obligación. Ahora, si la persona está cumpliendo con su obligación, yo creo que la ley no tiene razón para retenerla dentro del país. ¿Para qué se van a ir afuera si tienen acá problemas? Tiene que cumplir con la justicia, evidentemente. Tiene que cumplir con la familia, con los... ¿A quién va a dejar a los...? Claro, no va a dejar desamparados a los chicos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque debería cumplir con todo lo que tenga que pagar aquí para salir a donde sea. Bueno, la verdad no tengo ningún comentario al respecto de eso. Me es indiferente. No estoy de acuerdo con que salgan del país. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir sus obligaciones. Imagínate. Se les debería meter a la cárcel. Me parece una medida extrema. Hay otras medidas previas que se puede tomar, ¿no? Que no lo deje salir, que se queden acá para que nos mantengan, pues. Si no, ¿cómo? ¿Quién nos va a mantener? Ahora la situación como está. Bueno, siempre es una medida necesaria para evitar que las personas, ya sea hombre o sea mujer, a quien se demande por alimentos, que debe pagar alimentos, no eluda esa obligación. Ya hemos escuchado lo que opina la gente en la calle. ¿Pero es acaso el impedimento de salida del país el único mecanismo para garantizar el pago de los alimentos? ¿Qué opina, doctora Ramírez? Bueno, el impedimento de salida no es un mecanismo pues que te asegure el pago de la pensión, ¿no? Es una medida de coacción para que de alguna u otra manera, que eso, depositándote el dinero en el Banco de la Nación o en tu cuenta bancaria o dejándote de alguna manera un dinero que líquidamente te ayuda a pagar agua, vestido, luz, colegio, alimentación, eso es lo que se requiere, ¿no? El impedimento de salida es una forma de decirle a la obligada o al obligado que tiene que dejar asegurado el pago de la pensión de alimentos. Eso es lo que nos interesa. De cualquier manera que se te pueda ocurrir, tiene que haber un dinero para que se paguen los gastos que se cubren con el tema de los alimentos. Solo si eso no se cumple, el impedimento de salida debería operar. Pero el ama de casa tiene a su marido que está fuera del país, pero ¿cómo hace ahora para cobrar, para alimentar a sus hijos? Bueno, si ya está fuera del país, la situación se complica aún más, ¿no? O sea, si salió y sin, digamos, haber cumplido con sus obligaciones, tendremos que esperar pues que algún buen día pise territorio peruano para que sea pues detenido, ¿no? O de acuerdo a las medidas que se dicten en su contra. Así es. Y por esos casos que tú comentabas, es tan importante que el impedimento de salida del país opere cuando no está garantizado, porque si no ocurre lo que decías tú y el doctor, que una persona se va y luego tengo que esperar a que se digne pisar suelo peruano. ¿Cuándo será?
para poder hacer efectivo el pago de la pensión. Si me permiten, ¿no? ¿no? Siendo esto así, entonces lo que a nosotras nos interesa, digamos, lo que a las madres y a las personas que tienen hijos e hijas con pensión de alimentos les interesa, es que de alguna manera puedan hacer efectivo el cobro de esta pensión, ¿no? Eso es lo único que nos importa. Y el impedimento de salida será una medida accesoria que nos pudiera, y que de hecho es una, que puede... Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si no lo dejan salir del país? Que fue un caso célebre que nosotras vimos, ¿no? Era un jugador de la selección peruana que tenía muchísimo dinero, ¿no? Y tenía que ir a jugar un partido fuera, y encima por un evento, digamos, de la selección nacional, ¿no? Era obvio que iba a regresar, sí era obvio, ¿no? Pero el señor no pagaba alimentos, y no le daba ganas de pagar alimentos, y no pagaba. Doctora, discúlpeme, ahí sí está tocando un tema difícil, porque discúlpeme, un niño no vive con 3.000, ni 5.000, ni 10.000 dólares mensuales. Claro, ¿no? Entonces, yo seamos realistas. O sea, si yo gano 100.000 dólares, no tengo la obligación de pasarle a un hijo, discúlpeme, 5.000 o 10.000 dólares. Por supuesto, pero ese no es el tema que estamos trabajando. Es que ahí la medida es excesiva, pues. No, lo que pasa es que en este caso, usted no sabe el monto de la pensión de alimentos. No era 3.000 soles, era 150, porque no era el jugador y no fue el juicio, ¿no? Entonces, este señor no pagaba. Entonces, nosotras que optamos, hicimos un impedimento de salida del país y el señor no lo dejaron salir. Obviamente, para poder ir a pagar con la selección, no solo pagó esa, pagó 4 pensiones adelantadas. 4 pensiones adelantadas. Y pudo irse a jugar el partido y pudo regresar. ¿Para qué nos sirvió el impedimento de salida del país? Para que esta persona, en ese caso, se pusiera al día en sus obligaciones e inclusive adelantar el pago de 4 pensiones adelantadas, ¿no? Esa es la idea del mecanismo. ¿Qué cosa sería mejor? ¿No sería mejor que el juez o la jueza de este caso, digamos, sentencie con celeridad, ¿no? Y además, obviamente, ya ahora que la ley lo permite, está bien que haya impedimento de salida del país. A lo que iba yo, de repente será más contundente que una vez que haya sentencia, esté impedido de salir si no cumple con sus obligaciones, perfecto, pero además se le pueda pues hacer la liquidación correspondiente y se le pueda denunciar por omisión a la asistencia familiar, y donde sí yo creo que habría que ser menos flexible y habría que ser más drásticos, no es tanto en los temas que están aún en proceso, sino una vez que hay una sentencia y una sentencia firme que ya no cabe ningún recurso impugnatorio, obviamente yo no cumplo, compadre, es decir, hablando más claro, el juez ya dijo, tienes que pasar tanto a tus hijos, y yo no cumplo, pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, yo creo que sí, debe haber un proceso por omisión a la asistencia familiar. ¿Sigo incumpliendo? No, pues no puede haber una sentencia suspendida o cosas. Ahí es donde el sistema creo que yo más bien que tiene que ponerse un poquito más rígido. Pero también existe el registro de deudores alimentarios, ¿no? ¿Ha sido eficaz hasta el momento? ¿Cuál es su experiencia? De hecho, es eficaz para aquella persona que... El registro de deudores alimentarios hay que explicárselo a la ciudadanía. Sí, mejor hay que explicarle Lo que implica es que cuando yo soy inscrito en el registro, esa información se cruza con registros públicos. Es decir, que si yo por AOVE compro un carrito o algo que se inscribe en registros públicos, una propiedad, una casita, algo, y yo no pago mis alimentos, registros públicos le va a informar, por si acaso este señor ya tiene una propiedad que se le podría embargar. Lo mismo se hace con el Ministerio de Trabajo. Es decir, si esta persona aparentemente está desempleada, pero después consigue un puesto de trabajo, y que se registre en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo también pasa la voz, señor del juzgado, señora jueza, señor juez, este señor que estaba sin trabajo, ahora tiene un trabajo de dónde hay que cobrarle la pensión de alimentos, ¿no? Y también genera otro mecanismo más que se pone en alerta roja en el sistema financiero. Así como cuando uno le debe a algún banco, le debe a alguna entidad financiera y sales como deudora, hoy en día también figuras como deudor. ¿Pero funciona o no funciona? ¿Para qué sirve? Para aquellos que no quieran estar en rojo en el sistema financiero, para aquellos que no tengan contrato con el Ministerio de Trabajo o para aquellos que no tienen nada en registros públicos, no tienen ninguna operatividad. Para aquellas personas que sí les interesa no figurar en el sistema financiero en rojo, que sí les interesa porque tienen propiedades en registros públicos y contratos de trabajo inscritos en el Ministerio, para ellos sí tiene cierto nivel de coacción. Es obvio que esa persona que no está en el sistema, es obvio que aquella persona que no está en el Ministerio de Trabajo, que no está en el sistema financiero, que no tiene una sola propiedad, ni un carrito, no tiene una plancha, no tiene nada, pues está en una situación, digamos, difícil, ¿no? Lo lógico es, como padre o como madre, ustedes saben perfectamente que uno tiene que hacer lo que sea por mantener a sus hijos. Exacto. Sin embargo, también, y el mismo Código Civil prevé que es una responsabilidad de ambos padres, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir trabajando también un poco por concientizar un poco a nuestras mujeres, ya en que la situación
difícil no solamente es del padre, ¿no? O sea, eso, y lo digo con claridad como hombre, creo que es una situación que debe ser asumida por ambos padres, ¿no? Entonces, hay que trabajar un poco más en eso, ¿no? O sea, no solamente decirle, si no, el esposo o el padre o el conviviente no te da, ¿no? Tienes que demandarlo, hacerle esto, impedirle salir del país y bombardearlo con... No, hay que decirle, es tu derecho, si eres casada, y si no lo eres también, y además es derecho de tus hijos. Tienes todo el derecho a reclamar, pero también tienes todo el derecho y toda la obligación de hacer lo necesario, porque hay tantas madres solas que sacan adelante a sus hijos sin necesidad de un padre. Eso no está bien. Claro. Porque la situación debería ser cubierta pues por ambos, ¿no? La obligación. Claro, la responsabilidad de ambos. Volviendo al tema del futbolista, que hizo un pago de pensiones adelantadas a efectos de poder viajar y jugar el partido. ¿A la fecha sigue pagando? Por supuesto, porque sabe que si se atrasa, o sea, y si no garantiza, obviamente no va a poder viajar, ¿no es cierto? Mientras pague, y ahora paga constantemente, y es más, paga adelantado. No tiene ningún, y no va a tener ningún problema, y nadie quiere que tenga algún problema, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa, doctor, un ratito, es que las pensiones de alimentos no sean un saludo a la bandera. Es decir, que yo tenga una sentencia que realmente me va a servir para cobrar una pensión de alimentos. Porque hay que ser bien clara, ¿no? En este país, a las mujeres por lavar, planchar y cocinar, nadie les paga. Es decir, la mayoría de trabajo remunerado está en las manos de los hombres. Eso quiere decir que también a la hora de pagar una pensión de alimentos no se puede tratar igual a quien hace un trabajo no remunerado que quien tiene un trabajo por el que recibe una remuneración. Es, digamos, obvio para el principio de igualdad de que cualquier ciudadana y ciudadana puede haber. Entonces, lo que nos interesa es que cuando hay un juicio de alimentos, sea una demandada mujer u hombre, esa pensión de alimentos, esa decisión del juzgado realmente esté vigente. Y para que esté vigente, ¿qué se necesita? Dinero. Y para que haya dinero, ¿qué se necesita? Medios por el cual me vayan a asegurar ese pago. El impedimento de salida es uno de esos medios para poder garantizar que haya liquidez. Es que lo que pasa es que el sistema nos vende una idea de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? ¿verdad? Entonces, hay que ser también claros con esto. Entonces, la ley es una para todos, pero a la hora, quien aplica la ley, quien opera el derecho, tiene que tener la suficiente capacidad para distinguir el caso de un futbolista y el caso de un obrero. Tiene que saber distinguir el caso de dos padres, ¿no?, que trabajan ambos, ¿ya?, y el caso de una madre que es ama de casa, ¿no? O sea, todas esas cosas, esas situaciones concretas, especiales, si no son tomadas en cuenta por el juzgador, entonces no podemos nosotros pretender meter a todos en un solo saco, ¿no? Entonces cada situación es independiente. Entonces lo que necesitamos nosotros, insisto, es que en el sistema judicial cada vez hayan personas con mayor criterio, con mayor preparación, con mayor formación, para que puedan discernir, para que puedan descubrir la diferencia y la individualidad que tiene cada ser humano, porque no es el tema de estadísticas. Yo veo tantas mujeres, tantos hombres, tanta gente así, tanta gente asá, y no son solo cifras, sino son seres humanos y detrás de ellos hay toda una problemática. Y bueno, justamente tratándose de un caso concreto, el Tribunal Constitucional, el 6 de octubre del 2008, expidió una sentencia en la que una persona a la cual ya se había sentenciado el pago de una obligación de alimentos y se le venía descontando en su trabajo por dicho concepto, por motivos laborales tenía que salir fuera del país, para cuyo efecto comunicó eso y ofreció un depósito de 2.000 nuevos soles y una caución juratoria de 10.000. No obstante esta situación, la jueza demandada no concedió el levantamiento del impedimento de salida. A criterio del Tribunal Constitucional, en la medida que estaba garantizado el pago de los alimentos, se había vulnerado el derecho a la libertad de tránsito del demandante. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Que es una sentencia, obviamente, que pone, digamos, agua en el fuego, ¿no? Es obvio que en el caso concreto del Tribunal Constitucional, es el padre, que era en este caso el obligado, había garantizado el pago de la pensión de alimentos. En este caso concreto lo había hecho, ¿no? Y es más, se trataba de una salida temporal, ¿no?, por motivo de trabajo. Lamentablemente, la jueza, que en este caso fue jueza, la que vio, actuó de forma excesiva, irrazonable, y lamentablemente este señor tuvo que esperar a llegar hasta el Tribunal Constitucional para obtener una solución justa a su pedido, porque en el caso concreto de él, el levantamiento del impedimento de salida era obvio que debió habérsele concedido a la primera vez que lo solicitó.
¿no? Ahí no hay ninguna discrepancia. ¿Usted qué opina, doctor, para terminar? Sí, o sea, es penoso que en nuestro sistema judicial se tenga que pasar, si bien es cierto, el sistema mismo garantiza justamente, ¿no?, que cuando ha habido algún tipo de estos abusos sea en vía recurso extraordinario, digamos, ¿no?, se recurra al TC. Yo creo que deberíamos encontrar algún mecanismo, digamos, más efectivo de control, ¿no? O sea, creo yo, y repito, ¿no?, el tema pasa por la calidad de jueces que tenemos, ¿no? O sea, lamentablemente siempre los abogados estamos esperanzados en que las causas lleguen al TC, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional, de alguna manera, más allá de su función, en los últimos años se ha convertido en una institución de garantía realmente para los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, y solamente creo yo que habría que ver, y en atención a este caso justamente, ver cómo podemos hacer para que, si bien es cierto, es una institución que da garantía a los ciudadanos, pero que también sea un poquito más rápida, ¿no? Claro. Actúe con mayor celeridad, ¿no? Bueno, agradecemos la presencia de ambos en este programa y después del corte comercial nos vamos a una entrevista muy interesante con la señora Susana Vaca. ¿Sabías que tienes la libertad de solicitar la información que requieras a cualquier autoridad? ¿Sabías que nadie puede ingresar a tu domicilio sin autorización o mandato judicial? Regresamos a tus derechos. A continuación, la entrevista que realizará el magistrado Carlos Mesías Ramírez, vicepresidente del Tribunal Constitucional, a la ganadora del Grammy, Susana Vaca. Amigos, el día de hoy estamos con una de las mujeres más importantes del país, quien ha hecho mucho por la expresión cultural de un sector importante de la población del Perú. Nos referimos a la cultura negra. Susana Vaca, muchas gracias por esta invitación. Quisiéramos preguntarte, en primer lugar, ¿cómo ha sido esta experiencia del Grammy? Bueno, la experiencia del Grammy ha sido muy pequeña al lado de todo el tiempo que hemos trabajado, hemos recorrido el Perú, hemos recorrido muchísimas partes, cantando, llevando nuestra música, nuestra cultura, nuestro sentir, ¿no? Nosotros entendemos que al Grammy no se llega así nomás. Si tendrías que hacer un balance de tu carrera profesional, ¿qué tanto te costó? Y porque claro, cualquier artista siempre le cuesta, pero en el caso de la cultura negra, de la canción negra, me parece que es mucho más difícil, ¿o me equivoco? Bueno, y agregado a esto que de la canción negra, se me ocurre cantar poesía con música popular. Entonces, fui mucho más marginada aún, ¿no? Entonces, fue un camino. ¿De qué manera se presentaba esa marginación? Bueno, no tener espacio en la televisión, no tener espacio en la radio, no difundieron mis canciones, no tuve la posibilidad de grabar en un sello peruano, ¿no? Ricardo Pereira tuvo que inventar un sello para sacar mi producto, un sello discográfico. Sí. Claro que prácticamente la promoción, la difusión de tu música, que es la música negra, era iniciativa propia. Sí, solamente iniciativa propia nuestra, y creo que somos somos los pioneros de lanzar este circuito alternativo de hacer discos, o sea, de hacer grabaciones. Ahora todos los jóvenes hacen grabaciones particulares. Claro. A mí me parece, por ejemplo, que eso es fundamental para entender cómo, por ejemplo, desde la perspectiva de la Constitución, se garantiza la libertad de la persona para hacer todo aquello que la ley lo permite y todo aquello que no lo prohíbe. Y muchas veces el arte, la música, la poesía son el resultado de la propia iniciativa de quien se siente marcado por un destino, que es, digamos, la obra estética. Y a veces ahí el Estado no cuenta, ¿no? Incluso, digamos, el Estado viene a posteriori, ¿o me equivoco? Bueno, lo que pasa es que yo siento
que los artistas sentimos que hay que hacer el trabajo, de todas maneras, hay que hacerlo. Y hemos tocado puertas, no somos personas que decimos no vamos a aceptar ninguna ayuda, no, hemos tocado puertas de promotores particulares, puertas del Estado y todo. Pero en esos casos supongo que maneja lo que predomina es la lógica del mercado. Dice, la cultura negra está dirigida, la canción, la música negra, el folclore negro, ¿no es cierto?, está dirigido a un segmento de la población muy pequeño que comercialmente no da réditos. Sí, pues. ¿Ese es el principal obstáculo? Sí, yo creo que sí, pero es un prejuicio. Pero es un prejuicio. Un prejuicio es un total. prejuicio porque se equivocaron. Es justamente, perdona que te interrumpa, pero es justamente un poema como María Landó, del poeta César Calvo, y que la música la puso Chabuca Granda. Justamente este poema es que me abre las puertas del mundo. Entonces ellos me decían a mí que la poesía no se vende, que la poesía no va a vender, felizmente no se vende. Una pregunta, tú has hablado de que esta suerte de reticencia a promover la música negra, la has calificado como prejuicio. Sin embargo, en la Constitución se señala que todas las personas somos iguales ante la ley y que no deben existir discriminaciones de ningún tipo. Cuando utilizas la palabra prejuicio, ¿no está involucrada también en alguna medida los problemas de la discriminación en un país, por ejemplo, donde hay escritores anónimos, hay pintores anónimos, hay pintores loretanos, en fin, y también hay pintores negros, hay poetas amazónicos, negros, pero que no entran en el circuito oficial justamente por lo que tú quieres llamar un prejuicio, o es una discriminación de los sectores que no forman parte, digamos, de la cultura aceptada? Bueno, yo siento que la cultura oficial excluye y hay artistas que se quedan fuera del ámbito de lo que nos representa. Felizmente que estos artistas, con un esfuerzo personal y casi desgarrado de cada día, siguen haciendo su arte y siguen trabajando y ahí está el ejemplo de los grupos de teatro y de los músicos y de los poetas, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el año clave en que tú sientes que se rompe este prejuicio, por lo menos en cuanto a tu persona? ¿Cuál es el año clave? ¿84, 96, 2001? Yo no puedo decir el año exactamente, quizás haciendo cuentas rápidamente, pero lo que siento yo es que se rompe ese prejuicio cuando yo tengo una presencia en la escena internacional muy fuerte. Ahí, por ejemplo, que ya no pueden negarla, porque está en el internet con no sé cuántas veces que puedes, colocando mi nombre solamente, entonces aparece todo lo que hago y toda la presencia que tengo en el mundo. ¿Tú dirías entonces que la aparición del internet ha sido mucho más importante que la presencia del Estado para difundir tu obra cultural, tu obra musical? Bueno, yo creo que la presencia del Estado debería estar en el estímulo que necesitan los artistas para poder trabajar en su país, ¿no? Se necesitan leyes, la ley del artista dio vueltas y dio vueltas y dio vueltas hasta que al fin, bueno, la firmó el presidente Toledo y salió la ley del artista. Entiendo yo que han trabajado muchísima gente para que se reglamente, pero todavía inclusive no está en vigencia. Claro. Entonces, yo siento que la cultura en nuestro país es como como la última rueda de un coche, ¿no? En realidad estamos muy rezagados. Entonces, yo digo, yo he luchado muchísimo. Hay otras experiencias también de artistas que les ha costado mucho poder ascender en su camino y hacer su camino como artistas. Pero lo que viene, los jóvenes que vienen,
no tienen las posibilidades. No hay una escuela nacional de música, porque los jóvenes quieren estudiar música moderna, estudiar el jazz, tener la posibilidad de estudiar el jazz y de aplicar ese jazz a su música tradicional, y no es posible porque no existe esta escuela que los acoja. Tengo entendido que hay ahora 3 o 4 escuelas de música que sí, pero siempre son esfuerzos particulares, ¿no? Sí, hay un aspecto que yo quisiera tocar de lo que has dicho. Tú has hablado de la cultura, y para algunos, digamos, constitucionalistas, o para quienes hacen el tratamiento del derecho constitucional, esta norma básica que rige las relaciones entre los ciudadanos y el Estado es entendida por algunos como un fenómeno cultural. Y incluso se dice, bueno, desde un punto de vista técnico, que hay una diferencia entre territorio y terreno. El terreno es un factum brutum, mientras que en el territorio hay un conjunto de personas que tienen una manera de pensar, de sentir, y desde esa perspectiva, pues, la Constitución integra, recoge ese conjunto de expresiones culturales que se desarrollan en un determinado territorio. Entonces, sin embargo, por eso es que en la Constitución está establecido, ¿no?, el derecho de toda persona a la expresión literaria, artística, intelectual, cultural. La expresión, ya lo hemos visto, es libre. El Estado puede promocionarla, pero si no lo promociona, por lo menos debe tratar, creemos nosotros, de impedir el tema de la llamada piratería. ¿Cómo ha sido Susana Vaca tratada por los piratas de la producción intelectual y musical? Yo sé que estoy pirateada en muchos lados, que no es lo mismo las copias que hacen los jóvenes músicos porque necesitan mi material y realmente recién ahora que está Editora Pregón, que es la editora nuestra, sacando con Play Music, están sacando mis discos aquí en el Perú, pero mis discos en una época han sido importados de los Estados Unidos, de Europa, entonces costaban carísimos. Yo misma era capaz de decirle a la gente, bueno, piraténselo, ¿no? Claro, lo importante es divulgar. Lo importante era tenerlo. Susana, el tiempo nos ha vencido, tú sabes que la televisión es muy corto, te agradecemos tu presencia. Amigos, la Constitución, como ustedes ven, garantiza el derecho de toda persona a la expresión cultural libre, y aquí hemos tenido justamente una exponente de lo que puede ser la cultura en el país sin necesidad, ¿no es cierto?, de que el Estado tenga tener algún tipo de apoyo. Dejo a Susana para que se despida de nuestro público. Bueno, me despido del público y les digo que todavía hay muchos artistas en el Perú y que necesitan ser escuchados, atendidos, y yo pido a la gente, al público en general, que se interese por ellos. Es un gran aliento. Muy bien, amigos, regresamos con más en el programa en unos breves minutos. ¿Sabías que nadie puede despojarte de tu nacionalidad ni privarte del derecho de obtener o renovar tu pasaporte? ¿Sabías que las municipalidades y los gobiernos regionales no pueden crear impuestos? Seguimos con tus derechos y continuando con el programa pasamos al segmento de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Dumet. Gracias, Gabriela. Este es el segmento donde recogemos las inquietudes del público. Por favor, pasemos a las preguntas. Cuando uno tiene deudas con los bancos y estos llaman constantemente a mi domicilio diciendo que debo, ¿puedo tomar acciones legales sobre esto? ¿A dónde puedo acudir? En principio debemos decir que toda deuda debe pagarse. Sin embargo, ello no puede implicar que el acreedor nos pueda acosar en nuestro domicilio o en nuestro centro laboral para el pago de la deuda. En el caso que se consulta, se trata de un banco y como tal se trata también de una actividad regulada por el Estado.
Por lo tanto, existen instancias administrativas, tales como la Superintendencia de Banca y Seguros o el Defensor Financiero, para resolver estas cuestiones. También la Defensoría del Pueblo podría intervenir, pues tiene dentro de sus atribuciones la de supervisar los servicios públicos. Respecto a la intervención del Tribunal Constitucional, bueno, en esos casos, solamente si se tratara de una grave y evidente vulneración de derechos fundamentales, como podría ser el de la reputación, el del honor o el de la tranquilidad, solo en esos casos podría recurrirse ante el Tribunal Constitucional. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Uno está caminando por la calle y es víctima de un asalto. Uno, en defensa personal, golpea a esa persona y podría ser que caiga o muera, ¿no? Del golpe que se dé. ¿Es un delito o no? Eso es lo que quisiera saber. Se trata de una cuestión que no es eminentemente de carácter constitucional, sino de carácter penal. Y en tal sentido es el juez penal quien determinará si finalmente hubo un delito, una falta o eventualmente se encuentra eximido de cualquier culpa el responsable. Sigamos con las preguntas. Si es que en algún lugar me discriminan públicamente, ¿hay alguna ley que me ampare y me proteja acerca de eso? Efectivamente, la discriminación está prohibida en nuestro país. De acuerdo a la pregunta, es si se tratara de un lugar público. Con mayor razón aún, los lugares al público o con acceso del público no pueden discriminar. Tenemos muchos ejemplos en los cuales el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Por ejemplo, el caso de las discotecas, el caso de los clubes privados incluso. En esos casos, si uno es víctima de discriminación, pudiera recurrir primero a las instancias administrativas, como por ejemplo el INDECOPI, o eventualmente, si es que se tratara de una grave y evidente vulneración de derechos fundamentales, también pudiera recurrirse al Poder Judicial y ese sería un caso que llegaría eventualmente al Tribunal Constitucional. Sigamos con las preguntas. Quiero saber que si los hijos que nacen fuera del matrimonio adquieren los mismos derechos que los hijos que nacen dentro del matrimonio. Sí, un contundente sí. Ya desde la Constitución de 1979 se encuentra previsto la igualdad de los hijos nacidos tanto dentro como fuera del matrimonio. Evidentemente nos estamos refiriendo a los hijos reconocidos. Esto es lo que comúnmente se llama hijos firmados. Y no a los que la ley denomina hijos alimentistas, pues estos tienen una regulación especial. En el caso que se violente este derecho a la igualdad de los hijos reconocidos, se puede recurrir a distintas instancias públicas, como por ejemplo el juzgado de familia, eventualmente a la Defensoría del Pueblo, que tiene un defensor adjunto especializado en los derechos de los menores, o eventualmente el caso podría llegar al Tribunal Constitucional, donde esta máxima instancia podría pronunciarse. Bueno, eso es todo por esta secuencia. No se olviden de escribirnos a la dirección electrónica que aparece en pantalla o también podamos recoger sus preguntas en la calle. Gabriela. Gracias, David. Eso es todo por hoy. Esperamos que los temas tratados en este programa hayan sido de su interés, donde hemos visto el impedimento de salida del país para aquellos que no cumplen con pagar alimentos a sus hijos, una interesante entrevista a la señora Susana Vaca y las respuestas a las preguntas del público a cargo del doctor David Dumet. Nos vemos en el siguiente programa, Tus Derechos.